Mi nombre es Ana María Bocio Mendoza, soy docente de la institución educativa Humberto Velázquez García, zona bananera. Voy a entrevistar al docente Omar Enrique Vargas, haciendo unas cortas preguntas. A ver, es licenciado en Ciencias Naturales. Vamos a preguntar al profesor Enrique, ¿qué significado tiene para usted enseñar en una institución educativa rural como esta? Bueno, la educación rural tiene unas connotaciones muy diferentes a la urbana. Siempre en lo rural hay una brecha entre lo rural y entre lo urbano. Y lo más importante que debemos nosotros tratar de contextualizar, hacer una lectura de contexto para poder conocer la cultura, la identidad de la institución y por supuesto trabajar el tema del currículo, la flexibilidad curricular y lo que haya que hacer como profesionales de la educación. ¿Cómo describe usted las prácticas culturales de la comunidad donde se encuentra ubicado usted trabajando? Nosotros estamos en una zona muy cerquita al margen del río San Sebastián de Fundación, zona de Aracataca, Buenos Aires, pero debemos entender que es una zona muy vulnerable, con gente que tiene muchas oportunidades, muchas cualidades, pero que también tiene sus propias dificultades. Y es así como de pronto hay hogares disfuncionales, de pronto no hay un acompañamiento que uno quisiera como maestro en la escuela, y entonces los procesos académicos y pedagógicos se hacen mucho más lentos y esto coincide con una preocupación del gobierno nacional que tiene que ver cómo aprenden los estudiantes y qué es lo que se les está enseñando en el aula. ¿Considera que esas prácticas culturales influyen en la manera en que los estudiantes aprenden? ¿Por qué? Por supuesto, porque debemos entender que desde la misma cultura, las costumbres, los hábitos que traen los estudiantes, el contexto social, el tema afro, indígena, todos estos temas de la mezcla, los mestizos, por supuesto que todo esto influye en la cultura y en la forma como los estudiantes aprenden. Y por supuesto, un estudiante que no conoce su identidad, que no conoce dónde está, muy difícilmente sabe para dónde va. Y es lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestros contextos. Por supuesto, desde lo rural hay que flexibilizar el currículo para poder garantizar, darle oportunidad a todos los estudiantes de que aprendan. ¿Ha incorporado usted saberes, costumbres o lenguas propias del contexto en sus clases? ¿Puede dar un ejemplo? Nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos estudiantes que tienen rasgos chimila, han llegado estudiantes guayú. Lógicamente no estamos preparados porque debemos decir que los maestros deben prepararse para estos contextos interculturales que faciliten garantizar una educación pertinente, situada, para poder atender esos casos, porque lógicamente estamos hablando desde una cultura, desde lo castellano, desde el español, y estamos dejando esas lenguas que son muy importantes, lo mismo las raíces afro, que también hacen vida en nuestro país. ¿Qué desafíos ha encontrado al intentar articular el currículo oficial con las realidades culturales del contexto? Ahí ocurren unas tensiones, choques, porque una cosa es lo que está estandarizado a nivel nacional, planeado desde el ministerio, pero que no es lo mismo que ocurre en el territorio, hablando propiamente de la zona rural de Aracataca, no es lo mismo. Entonces, en este tipo de brechas entre lo urbano y lo rural, debemos tratar de acercarnos lo más posible con currículos flexibles, que sean incluyentes, porque es que el problema es que en el papel todo cabe, decimos que sí, inclusión para todos, multiculturalidad, interculturalidad, pero a la hora de la verdad estamos manteniendo una posición hegemónica, dominante, que no es correspondiente a un currículo flexible para poder desarrollar otras lenguas y para poder desarrollar nuestra diversidad cultural, que no es una limitante, sino que se convierte en una fortaleza. ¿Qué considera usted que es el papel del docente como mediador entre la cultura escolar y la cultura comunitaria?
La cultura comunitaria es una cultura que busca las necesidades de la comunidad, que se enfoca en los contextos que rodean el colegio. La cultura escolar tiene una organización, una estructura y una participación desde el gobierno escolar, desde lo académico, desde lo pedagógico, desde el sistema de evaluación, y es ahí donde aparecen en el consejo directivo representantes de padres de familia, representantes del sector productivo, y estos espacios comunitarios de las mismas juntas de acción comunal tienen vida y tienen participación, por supuesto, en el currículo de las escuelas, pero hay que mirar si eso en realidad se está haciendo o simplemente quedó establecido en la ley 115, que es la que conocemos como la Ley General de Educación. Desde su experiencia, ¿cómo se manifiestan temas como la identidad, la diversidad, la desigualdad en el aula? Nosotros estamos en un país desafortunadamente, o sea, no hay igualdad, no hay una equidad, porque siempre hay, vuelvo y te repito, brechas, distancias. Por mucho que nosotros pongamos un ejemplo, tenemos 25 o 30 estudiantes, cada cabeza es un mundo, cada estudiante aprende a su estilo, a su forma. Ellos representan los principios y valores que les enseñan desde su casa, y toda esa serie de cabezas que están pensando, seres sentipensantes, son un mundo dentro de un espacio cerrado con muchas tensiones y con muchas dificultades que no permiten que sea tan sencillo. Por eso es ahí donde nosotros tenemos que tratar de buscar, identificar cuál es la cultura de nuestros estudiantes, cómo aprenden, qué aprenden y cómo podemos nosotros en nuestro papel de mediador facilitarles la pedagogía, porque la pedagogía es el camino para que ellos aprendan. ¿Conocía usted el concepto de antropología de la educación? ¿Cómo lo relaciona con su labor docente? La antropología tiene que ver con el hombre, y donde está el hombre presente hay un ser sentipensante. El hombre siente, el hombre piensa, el hombre actúa, y cómo desde la cultura nosotros podemos lograr que los estudiantes realmente aprendan de manera significativa y que se desarrollen las habilidades y competencias, y no que nos volvamos unos transmisores, bla, 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 de conocimiento, que realmente eso lo podemos decir con toda claridad, eso no sirve, eso no funciona, eso está mandado a recoger en esa vieja pedagogía ancestral, diría yo, me lo invento yo, aquí es una pedagogía ancestral que ya debemos dejarla ahí como un recuerdo, pero que debemos abrirnos a nuevos contextos, porque estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de pensamiento STEAM, estamos hablando de pensamiento computacional, y eso es lo que el hombre de hoy, el ciudadano del siglo XXI, sin perder la sostenibilidad, el desarrollo del medio ambiente, porque sin medio ambiente tampoco podemos nosotros sostener. ¿Qué recomendaciones haría para que la escuela recomenzara y fortalezca las culturas locales en sus procesos formativos? Lo primero que hay que hacer es educar a los maestros, educar a la comunidad en contextos pedagógicos interculturales. Por eso es importante, porque nosotros estamos inmersos en un mundo multicultural, donde tenemos la raza negra, donde tenemos los indígenas, donde tenemos los blancos, los mestizos, los migrantes, porque ya no podemos mirar a los migrantes sino que ya tenemos es que cobijarlos, y tenemos que prepararnos. Cuando empezó la diáspora, hablando de nuestros hermanos bolivarianos de al lado, pues nosotros teníamos que prepararnos para recibirlos, y eso genera una tensión, una dificultad en un principio, pero que finalmente se debe convertir en una oportunidad para flexibilizar el currículo y poder entender que finalmente somos una gran nación, como lo diría Simón Bolívar en su momento, la gran nación latinoamericana o la gran Colombia. Bueno, profesor Omar, muchísimas gracias por su colaboración. Estuvo acá con la docente Ana María Bosio Mendoza. Siempre a la orden. Muchísimas gracias a usted.